¿Qué está pasando en Cataluña? Ya hace tiempo que no se oye noticia. Bueno, mira, la prensa internacional ha guardado un gran silencio sobre el caso catalán. Y claro, a no ser que tú estés en Cataluña y no te enteras, ni siquiera la prensa españolista en el Estado español tiene buen reportaje o buena cubierta de lo que está pasando en Cataluña. En Cataluña, ya sabemos, hubo una gran represión. Metieron preso al liderato soberanista independentista. Tenemos una situación donde eso ha producido, esa represión, esos arrestos han producido una situación de reflujo en el movimiento, mucha desmoralización, mucha desmovilización, a pesar de que en las marchas y manifestaciones siempre acude mucha gente y se ve el movimiento vivo, a pesar de que, por ejemplo, en las elecciones generales ganó Esquerra Republicana con más de 1 millón de votos por primera vez en la historia, a pesar de que en las elecciones europeas ganó Puigdemont arriba de Esquerra Republicana por más de 260.000 votos. O sea, obviamente tenemos una situación donde el soberanismo y el independentismo sigue creciendo, o sea, no ha retrocedido. Y donde tenemos una población que vivió el 1 de octubre, el día del referéndum, donde hubo una fuerte represión del Estado Imperial Español, de miles de catalanes que, si bien no son independentistas, y antes del 1 de octubre no eran ni siquiera soberanistas, ahora, luego de lo que pasó, son soberanistas, aunque no sean independentistas, creen en el derecho de los catalanes a decidir y creen en opciones de estatus que, aunque no sean independentistas, son soberanistas, federalistas, de otro tipo. Por tanto, el movimiento soberanista catalán, contrario a lo que intenta decir el Estado español, tiene las amplias mayorías de la sociedad. O sea, el independentismo es como el 50% de la población. No tiene ahora mismo mayoría absoluta, pero oye, 50% es un número enorme. Pero el soberanismo tiene mucho más. El chantaje que hace el Estado español es decir, no, el independentismo no tiene la mayoría de los votos, por tanto es una minoría que quiere imponerle a nosotros su opción. Mira, eso es una gran manipulación mediática porque la mayoría de los catalanes creen en el derecho a decidir. Y cuando lo mides en términos de derecho a decidir, es decir, soberanismo versus unionismo españolista, el 80% de los catalanes se posicionan con el derecho a decidir. Por tanto, esta manipulación de los medios diciendo que los independentistas son una minoría insignificante y que no representan a la mayoría democrática, etcétera, etcétera, es una gran manipulación mediática porque el pueblo catalán en su inmensa mayoría, el 80% está con el derecho a decidir, con el derecho a una opción soberanista de algún tipo, y eso hace que el movimiento esté vivo. Lamentablemente, ahora mismo el movimiento se divide entre dos tendencias que yo le llamo Cuchar versus Junquera. Esta disyuntiva, Cuchar versus Junquera. Estos son dos presos, uno de ellos, Junquera, que es el líder de Esquerra Republicana, que está diciendo, mira, aceptando la narrativa del Estado españolista y diciendo los independentistas no tenemos la mayoría, por tanto ahora hay que esperar 15, 20 años más y dediquémonos entonces a administrar el Estado autonómico neocolonial españolista, ¿no? En otras palabras, vuelven a un puyolismo, lo que fue el puyolismo, pero ahora desde Esquerra Republicana. En el otro lado está Cuchar, que es otro de los presos, que dice, no señores, aquí esta lucha sigue, esta lucha no se trata de esperar 20 años, se trata de lanzarnos a un proyecto de desobediencia civil. Y estamos listos, y el pueblo está listo para dar ese paso, ¿no? Entonces hay una disputa dentro de los partidos independentistas catalanes, y esto es una disputa transversal entre aquellos dentro de cada partido que creen que son junqueristas, que creen que hay que rendirse, que hay que esperar 20 años más, que las condiciones no están, y aquellos que dicen, no, hay que tirar para adelante. Hay que tirar para adelante, porque no hemos perdido la guerra, perdimos batallas, pero no la guerra. Y por eso yo lo resumo en
Junqueras versus Cuchar, porque estas son las dos posiciones que salen de dos líderes del proceso, que los dos están presos y que uno le da prioridad a más bien aceptar la derrota y esperar 20 años, y otro que dice perdimos la batalla pero no la guerra y hay que seguir dando la batalla. Entonces yo siempre digo, mira, este otoño va a ser decisivo. La Diada, que es hoy 11 de septiembre, es la gran movilización que hace anualmente el movimiento independentista catalán. Va a estar hoy en las calles. Luego va a venir la celebración del 1 de octubre. Y van a venir varias movilizaciones ahora en el otoño que van a ser decisivas. Digo decisivas porque o el pueblo catalán se lanza a una lucha sin tregua de desobediencia civil contra el Estado españolista, o van a ser derrotados políticamente. Es un momento decisivo. Yo he dicho y siempre recuerdo, salvando distancia y contextos, las palabras del general Giap a McNamara, el jefe del ejército americano, cuando ese famoso encuentro en los años 90, que McNamara ya después de viejo va a visitar a Vietnam, a Giap. Recordemos, estos son los dos generales de la guerra de Vietnam. Giap era del lado de las fuerzas vietnamitas y el general McNamara era del lado de las fuerzas americanas. El general Giap, que es uno de los grandes genios del siglo XX, militares del siglo XX, reconocido por derecha e izquierda, por todo el mundo, porque es un militar que venció 3 imperios en el siglo XX. Venció a los japoneses, a los franceses y a los americanos. El general Giap le dice a McNamara en su encuentro en los años 90, ya después de viejos los dos, usted no se dio cuenta que usted ganó todas las batallas, pero yo gané la guerra. Esas palabras dejaron un cortocircuito a McNamara, y al final de su vida hizo un documental donde lo confesó todo, porque dejó en crisis a McNamara, porque la idea de una visión eurocéntrica occidental de ganar la guerra, el triunfo en una guerra, la suma del triunfo de las batallas. Y este hombre está diciendo lo opuesto. Dice, yo no gané ni una batalla, yo las perdí todas, pero te gané la guerra. ¿Qué significa eso? Que perder una batalla no significa que has perdido la guerra. Imagínate dónde estarían los vietnamitas o dónde estarían los afroamericanos, ¿no? O dónde estarían el pueblo de la India cuando en la lucha de desobediencia civil dirigida por Gandhi, las primeras manifestaciones fueron masacrados, perdieron batallas. Y si hubieran dicho, perdimos la guerra por haber perdido las primeras 2 batallas. O sea, ahí terminó. Ya fuiste autoderrotado, ya te subordinaste a la autoridad del poder, ya perdiste la guerra. La guerra no se pierde con la pérdida de batalla. Y eso es un poco lo que yo veo que está pasando en el movimiento catalán. Hay gente desmoralizada que piensa que porque tiene 15 presos o porque ha perdido unas batallas ya perdieron la guerra. No, la guerra sigue. La guerra no se ha perdido. Se han perdido batallas, pero no la guerra. Y por tanto es un momento de acción y de desobediencia civil, que es lo único que va a salvar al pueblo. Solamente el pueblo salva al pueblo. No va a haber ningún milagro, ni ninguna iniciativa que va a venir ni de Madrid ni de la Unión Europea que va a darle al movimiento soberanista catalán una salida digna. La única salida digna es la que el pueblo mismo se haga. Y eso se hace con lucha, como hicieron la gente en la India, como hizo la gente en los afroamericanos y como hizo el pueblo de Vietnam. Por tanto, yo digo esto no porque yo crea en la lucha armada. Yo no estoy diciendo que haya que hacer lucha armada en Cataluña, por favor. Lo digo porque a veces se tergiversan las cosas. Lo digo porque en la acción pacífica de desobediencia civil es la acción que va a permitir al pueblo catalán de hacer ingobernable Cataluña y forzar un proceso que lo lleve a su soberanía y liberación.